Antes del mediodía de este martes, en el departamento de Guatemala se registraron 8 hechos armados. El primero ocurrió en las primeras horas del día en zona 18 capitalina, en donde un hombre fue herido cuando desconocidos le tocaron la puerta de su vivienda y le dispararon. Pocas horas más tarde ocurrió otro ataque armado en zona 2, en donde murió el guardaespaldas del diputado Juan Ramón Rivas de la bancada Vamos, mientras que el legislador resultó ileso. Luego, en la calzada Naciutzuli 20 calle de la zona 12, dispararon en contra de 2 camiones repartidores de bebidas gaseosas. El piloto de uno de ellos perdió la vida. El cuarto ocurrió nuevamente en zona 18, pero esta vez en el centro de detención preventivo para hombres. En el lugar, un reo y un guardia de seguridad resultaron heridos de bala durante el desarrollo de un motín. Uno más se perpetuó en zona 14 como resultado de una discusión en el tráfico entre varios motoristas y el conductor de un vehículo. Uno de ellos murió y otro resultó herido, mientras que el responsable, que habría tratado de huir, fue detenido dentro de uno de los edificios de la zona. Después se registró uno más en Ciudad Quetzal. En el lugar, un hombre de aproximadamente 45 años fue asesinado en el interior de un car wash. Ciudad Real, Villanueva, fue el escenario del séptimo hecho armado, en donde un hombre resultó herido de bala, por lo que fue llevado a un centro asistencial por bomberos voluntarios. El último hecho armado ocurrió en lugares diferentes de zona 5 capitalina. En la 40 avenida y 11 calle de Jardines de la Asunción, una persona resultó herida y otra fallecida. Y más adelante, en el Boulevard La Asunción, fue detenido el presunto responsable del crimen con una herida de bala. El recuento señala que hubo 6 fallecidos, 6 heridos y 2 presuntos responsables de cometer los crímenes detenidos, en un total de 8 hechos armados. Diputados que integran distintos bloques legislativos presentaron una iniciativa de ley 6607 ante la Dirección Legislativa, misma que busca que cada primer sábado del mes de agosto se conmemore el Día Nacional de la Biblia. Durante la sesión ordinaria, dicho decreto 5-2025 fue aprobado por el Congreso de la República tras conseguir el voto a favor de 110 diputados. El día de ayer, martes 12 de agosto, fue un día sangriento para toda Guatemala. Un asesinato a razón de una disputa entre un conductor de vehículo y unos motoristas deja como saldo a un inocente muerto en zona 14. 2 repartidores de Pepsi, de estos señores que andan en los camiones, resultan enfrentados con el crimen. Seguramente no quisieron recibir los teléfonos de la extorsión. Los matan. Aunque parezca crudo, así es, estimados amigos, los matan. Un amotinamiento en 2 centros carcelarios que deja a una serie de policías retenidos, los criminales atentando contra la vida de los policías que los tenían ahí cautivos. Y el Congreso aprobando el Día Nacional de la Biblia, porque somos un país cristiano, porque somos un país donde vivimos de maravilla. Vea qué irracional, estimados amigos, pero aquí estamos, los liberales clásicos, para traer las soluciones reales y definitivas que el guatemalteco necesita, sobre todo en estos tiempos con esta escalada de violencia tremenda que estamos teniendo en el país. Como siempre, es un gusto que me acompañe Jorge Chapas, secretario general del partido. Jorge, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel. El gusto es mío encontrarme nuevamente con los simpatizantes del proyecto fusionista. Y de entrada desde esta tribuna, lanzar nuestras condolencias hacia las familias que son golpeadas por la muerte en este país donde la criminalidad y la delincuencia golpean diariamente a las familias, Gabriel. La verdad es que nos duele muchísimo que esto esté pasando en nuestro país y por eso estamos aquí con el objetivo de enseñar, inspirar y comprometer hacia el camino de la paz, hacia el camino de la justicia, el camino de la prosperidad para todos los guatemaltecos. Desde ya los invitamos a que se queden hasta el final de este video, a que nos apoyen dejándonos sus likes, sus comentarios y que nos ayuden a compartir este contenido para que lleguemos a más personas. Nos duele empezar, los fusionistas proponen con este tipo de noticias, Jorge. Seguramente el video que mostramos en la introducción le deja a uno impactado, ¿no? Un martes sangriento era el titular con el que
algunos medios de comunicación nombraban el día de ayer martes, y no escapa realmente de lo que vivimos día a día. Hoy nuestra sociedad está enfrentada no solo por el crimen organizado que cobra vidas todos los días, sino por la mala infraestructura que también le arrebata la vida a la gente en las calles, por el sistema de justicia que no termina realmente de traer reparación digna para la gente. Y mientras tanto, en el Congreso de la República, los estatistas se afanan de que estamos contribuyendo a tener una mejor sociedad, porque ahora, a partir de este año, el primer sábado de agosto de cada año va a ser el Día Nacional de la Biblia, una ley que aprobaron de urgencia nacional. Así es, Gabriel, de esas sesiones en el Congreso de la República que uno realmente es cuando uno valora que no se reúnan los diputados, ¿no? Y vale la pena traer a colación la forma en la que debemos evaluar a nuestros diputados o a los diputados en general, porque por lo general erradamente se evalúa a los diputados por la cantidad de proyectos de ley o leyes que se aprueban. Y esa, desde nuestra perspectiva, es un mal parámetro de evaluar a los diputados. El mejor parámetro con el cual puedes evaluar o juzgar el trabajo de tus diputados es, pues básicamente, por cuántas leyes proponen derogar o sobre cuántas leyes estatistas se oponen y votan en contra, ¿verdad? Porque, pues básicamente, o se abstienen de votar, porque la verdad es que pues hay una gran cantidad de leyes malas que contiene nuestro ordenamiento jurídico, y ayer suman, creo que 2 nuevas leyes malas, ¿no? La ley que establece el Día Nacional de la Biblia y una ley en la cual se otorga un bono riesgo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Vamos a explicar por qué estas son leyes malas. Bueno, básicamente el tema del Día Nacional de la Biblia nos parece una incongruencia total, absoluta. Básicamente, pues no es posible que estemos estableciendo en una ley si se debe o no celebrar la Biblia, las Sagradas Escrituras. En realidad, si uno lee atentamente las Sagradas Escrituras, pues básicamente no se nos exige imponer por la fuerza de la ley la Biblia, ¿no? O celebrar la existencia de las Sagradas Escrituras. En realidad, lo que se nos pide en las Sagradas Escrituras es leerla, escudriñarla y ponerla en práctica. En la Biblia se establecen modelos de gobierno, y especialmente el modelo de gobierno bíblico, que es el de las judicaturas, que es el nombre que se le da en tiempos del Antiguo Testamento. El término moderno para entender las judicaturas es el sistema de gobierno limitado a sus funciones propias y naturales, que son la seguridad, la justicia y la administración de algunas obras de infraestructura pública. Nada dice sobre establecer un día para celebrar la existencia de la Biblia. De verdad, raya en una cuestión tan absurda, tan incongruente. Y bueno, queremos traer a colación un versículo que encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 10, versículo 1. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, porque cada una de estas leyes tienen un costo, estimado guatemalteco, y ese costo lo pagamos usted, Gabriel y yo, y el costo es inversamente proporcional al ingreso per cápita de cada uno de los ciudadanos. Eso significa que los que ganan menos deben pagar más por cumplir esa legislación perversa, mientras que los que ganan más deben pagar menos. O sea, el costo de la existencia de cada ley mala que se aprueba en el Congreso de la República lo pagan los más pobres. Y esto es gravísimo para la economía nacional, sobre todo también, Gabriel, porque se atenta contra la libertad religiosa. Debemos entender que Guatemala, la sociedad occidente en general, pues vive en el marco de un pluralismo religioso,
y debemos entender que aún y cuando más del 75-80% seamos cristianos de cualquier denominación, no podemos establecer leyes especiales, en este caso una ley especial para los cristianos, católicos o evangélicos principalmente, porque es una ley especial, es una ley que tiene tiene un destinatario especial, que es el cristiano, católico o evangélico especialmente. Pero lamentablemente encontrabas ayer en esa sesión del Congreso a pastores. Sí. Pastores, y no solo pastores, de pronto también había ahí algunos católicos que estaban impulsando la ley, estaban fogoneando la ley. Y me parece que hay, dan muestra de una enorme ignorancia en materia de teología política, porque, insistimos, la ley, la Biblia y las Sagradas Escrituras, la religión cristiana, no se puede imponer por la vía de la fuerza, por la vía coactiva, ¿no? Entonces, es una ley mala, es gravísimo, y luego le sucedió esta ley donde se ofrece un bono al cuerpo de bomberos voluntarios. Pues bien, yo creo que sobre esta ley podemos hablar también, pero bueno, no sé, ¿tú qué piensas en torno a este tema de la ley del Día Nacional de la Biblia? Bien lo dicen las propias Sagradas Escrituras, a las que estos estatistas se rasgan las vestiduras por vanagloriar, ¿no? Pero me imagino no se las leen. Salmos 19, versículos 7 al 9, Jorge, la ley del Señor es perfecta. Y bueno, en Apocalipsis 22, 18 y 19, todo lo que se le agregue a lo perfecto lo hace imperfecto. Y vea usted, estimado guatemalteco, como bien decía, había ayer una serie de críticas y bueno, qué bueno que mencionó Jorge que aquí reunidos estamos cristianos católicos, porque de pronto nos tacharían de que somos ateos por oponernos a esta ley. Sí. Hay gente que estaba criticando la ley, pero también había gente que desde las derechas criticaba con los mismos argumentos que defiende la ley de la Biblia a la iniciativa de ley que intentó pasar Movimiento Semilla para reconocer un día especial de los pueblos indígenas. Ya. Okay. Sí, no debe haber un día en particular para celebrar a los pueblos indígenas. No se dejen engañar. Gente, decía alguien por ahí en redes sociales, a los indígenas no se dejen engañar, quieren promover un día especial para ustedes. ¿Y qué están haciendo con los cristianos el día de hoy? Promoviendo un día especial para ellos. No, tenemos que buscar leyes generales, leyes abstractas, leyes buenas, que hagan lo que se tiene que hacer, Jorge, poner al gobierno en su lugar. De eso no se discute hoy en el Congreso de la República. Definitivamente. Las leyes buenas son generales, abstractas, impersonales y pues básicamente atemporales también, no son casuísticas, ¿no? Esta ley del bono riesgo para el cuerpo de bomberos voluntarios es una ley casuística, ¿no? Que responde también a un grupo de interés particular, especial, y de verdad no tenemos nada en contra del cuerpo de bomberos voluntarios. Al contrario, desde esta pequeña tribuna les agradecemos enormemente el esfuerzo que hacen por atender tanto crimen y tanto problema que se vive en las calles y avenidas del país. Pero esa no es la forma de ganar más y servir mejor a la gente, ¿no? Nosotros consideramos que cada municipio, cada gobierno municipal debiese de tener su propio cuerpo de bomberos, y esos bomberos debiesen de ser bien pagados, Jorge. Equipados, entrenados, y bueno, servir a la población, a los ciudadanos de ese municipio en particular. Y tener especialidades, tener equipos, tener helicópteros, tener los mejores equipos, tener el mejor entrenamiento, pero eso hacerlo a través de un impuesto único universal de uniforme, es el impuesto de las 3U. Claro, desde luego podría haber filántropos, digamos, que puedan hacer donaciones particulares a la institución, bueno, ¿por qué no? Pero da mucha pena, ¿no? El cuerpo de bomberos voluntarios que encuentras pues a las puertas de casi cualquier municipio, pidiendo dinero con alcancías porque no tienen para subsistir, no tienen para mejorar sus equipos y ganar, digamos, algo de plata por el tiempo que le ofrecen a los ciudadanos. Pero es porque todo está al revés, está al revés, y hay una enorme falta de congruencia entre los conservadores, porque, insisto, muchos conservadores, por cierto, ayer todos eran lectores de la Biblia, exégetas, hermeneutas,
Todos se sabían algunos pasajes de las Escrituras, o al menos los que aprobaron esta ley, pero bueno, en realidad me parece que no hay una interpretación correcta y fiel de las Sagradas Escrituras, porque Dios no nos pide aprobar leyes de carácter religioso, leyes que irrumpan o que transgredan la libertad religiosa, o leyes especiales en favor de los cristianos. No. Las leyes deben ser generales, deben ser abstractas, impersonales, deben ser justas, deben ser bien escritas, Gabriel. Y pues eso es lo que menos hay, lamentablemente, en nuestro ordenamiento jurídico. No está de más invitar a nuestros espectadores a que vayan al sitio web de Fusionista, fusionista.gt, y en el blog se busquen el catálogo de leyes malas. Nosotros tenemos un catálogo con 10 categorías, más de 45 subcategorías, y estamos en un ejercicio de identificación de las leyes malas con nombre y apellido. Ya llevamos una buena cantidad de leyes identificadas allí que nosotros nos proponemos derogar. Así que bueno, eso es en parte lo que sucedía ayer en el Congreso de la República, pero no solamente eso sucede en la coyuntura nacional, Gabriel, hay muchísimo más, ¿no? Bueno, no sé si te parece hablar un poco del cierre de Perenco. Sí, claro. Ayer también fue un día clave. Y celebraron los ecorrogistas, Jorge, celebraron que ya no va a haber operación petrolera en los pozos que cerraron. En los pozos Shan 1 y Shan 2 en el Petén. Nuestros simpatizantes nos han pedido opinión. Bueno, ¿qué pensamos, no? Y bien, nuestra postura es muy simple, la vamos a reiterar, porque de este tema venimos hablando también en los anteriores Fusionistas Propone. Pero nuestra postura es muy sencilla. Nosotros estamos en contra del régimen de propiedad estatal sobre el subsuelo. No tenemos una postura, digamos, contundente sobre si cerrar o no cerrar los pozos, porque la verdad es que esa es una pugna entre malos. O sea, los malos de los burócratas ecorrogistas hoy a cargo del Ministerio de Ambiente, ¿sí? Que están en el oficialismo, digamos, ¿no? Y los malos de muchos empresarios que en principio han consentido este modelo, este sistema, y se han aprovechado de este modelo, ¿verdad? Y pues bueno, han generado ganancias y utilidades, sí, ciertamente, probablemente hayan hecho mucho bien en torno a la conservación de alguna parte del Parque Nacional Laguna del Tigre, pero, pues bueno, son empresarios que se han aprovechado de este modelo estatista de explotación de recursos mineros, de recursos petrolíferos. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es transitar de este sistema de propiedad estatal del subsuelo, de este sistema de regalías, a un sistema de propiedad privada del subsuelo. Esa es una reforma que invitamos ahora a los socios accionistas de Perenco, a sus directores, gerentes, personal técnico, administrativo, a escucharnos, ¿no? Porque la solución es precisamente esa, y eso pasa por derogar el artículo, o buena parte del artículo 121 constitucional, inciso E, si no mal recuerdo, en el cual se establece que los yacimientos mineros y de petróleo pues pertenecen al Estado. Debemos eliminar esa norma y permitir que el dueño de la superficie del suelo sea el dueño del subsuelo y sea él quien decida libremente si quiere o no explotar los minerales que subyacen al suelo de su propiedad, sea él quien establezca contratos con empresas nacionales o multinacionales extranjeras, y que sea él el principal beneficiario de las utilidades y ganancias de los recursos mineros que encontramos a lo largo y ancho del territorio nacional. Guatemala está sentada sobre yacimientos mineros enormes, y realmente creo, Gabriel, que podríamos salir de la pobreza muy rápido si explotamos racionalmente todo ese potencial y esa riqueza
que tienen nuestro subsuelo. Pero claro, ahí tienes en esa pugna entre que quienes se oponen y quienes están a favor del cierre. La justificación por ahí, o más bien el argumento de quienes dicen no se debieron cerrar los pozos es que el asfalto ahora nos va a salir más caro. Bueno, yo pregunto, ¿qué asfalto? Si de todas maneras no se le da mantenimiento a las carreteras y tampoco hay carreteras en construcción. Así que sí, claro, vamos a pagar un asfalto más caro, pero lo decía yo en una de mis últimas publicaciones en X. ¿Qué esperabas de este gobierno? La gente le pide peras al olmo, Gabriel. Sí. Y de hecho, Jorge, bueno, ayer se veía en redes sociales una serie de celebraciones. En primer lugar, vi un video que está circulando, seguramente la gente ya lo ha visto, de la ministra Patricia Orantes, donde hablaba de los beneficios de que ahora ya no haya explotación petrolera. Menciona un sinfín de especies animales y flora que se va a salvar, pero bueno, la gente muriéndose de hambre en el petén. La gente muriéndose de hambre. Y por otro lado, el exdiputado Aldo Dávila y el actual diputado Orlando Blanco fueron a quemar una ametralladora enfrente del Ministerio de Energía y Minas, celebrando que ya no va a haber Perenco. Felicidades, se va Perenco, excelente. Bueno, yo que me doy cuenta es el día que usted, estimado guatemalteco, sea dueño del subsuelo y pueda explotar sus recursos naturales para enriquecerse. Ahí es cuando tenemos que celebrar, no cuando nos quedamos, Jorge, sin posibilidades de seguir explotando y generando riqueza para nuestra gente. Sí, como digo, ningún beneficio hay de si se cierra o de si no se cierra, porque la verdad quienes se benefician o son los empresarios mercantilistas que se aprovechan del modelo, o son los burócratas estatistas ecorojistas, como bien les has llamado, que se aprovechan pues para hacer populismo y bueno, pues obviamente tratar de ganar algún tipo de popularidad con la causa del ecologismo, ¿no? Una causa que, como es muy sentimentalista, la gente cae en la trampa rápidamente y no logra entender que la preservación de los recursos económicos de origen natural, entiéndase bosques, agua, fauna y bueno, toda la biodiversidad que puede albergar un área como la Laguna del Tigre, solo es posible a partir de claros derechos de propiedad. Y por eso nosotros también aquí lanzamos una disruptiva propuesta, y es la de privatizar las áreas protegidas, que hoy, se cuentan por más de 350 áreas protegidas en el país, Gabriel. Nosotros proponemos otorgarlas en calidad de propiedad privada a sus operadores actuales, a quienes hoy por hoy cuidan estas áreas protegidas, y eventualmente en algunos sitios arqueológicos podríamos ensayar el modelo de la acción dorada, ¿sí? Que es una modalidad en la cual el gobierno se reserva la facultad de poder impedir algún proyecto que vaya en detrimento de la investigación, del turismo amigable, con el sitio, y de la educación, ¿verdad? Y de la preservación de un valor, en este caso de un valor cultural que podría ser, las edificaciones de la cultura maya, ¿no? Ese es el modelo de la acción dorada, o golden share se le llama en inglés. Podríamos ensayar ese modelo para algunos sitios arqueológicos, pero de resto entregarlo fielmente a sus, administradores actuales, y que sean ellos quienes, en el marco de un gobierno limitado, mercados libres y un irrestricto respeto a esa propiedad privada, pues hagan inversiones importantes para resguardar esos recursos económicos de origen natural, o eventualmente darles algún uso para el cual, ellos decidan, y el mercado, a través de la ley de oferta y la demanda, definan el uso óptimo, de esas áreas hoy aparentemente protegidas por el Estado. En realidad, ese sistema de áreas protegidas es un total Son caos. las áreas que menos se protegen, ¿no, Jorge? Las áreas que, por ejemplo, son sometidas o son tienen el problema de los incendios forestales, claro, principalmente en el área del Petén, ¿no? Entonces, bien, yo creo que no les sorprenda, ¿verdad? A la gente les sorprende, pero ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban, digo yo, en esa publicación de X? ¿Esperaban que esta ministra hiciera una privatización de los activos
de esa empresa se los diera a la empresa porque son activos sobre los cuales la empresa ha invertido. Esperaban que la ministra Patricia Orantes ingresara una iniciativa de ley en la que se privatizara el subsuelo y permitiera que los empresarios hicieran donaciones voluntarias para la preservación de la laguna, del humedal, Laguna La Chua. No, eso no iba a pasar. Eso puede pasar en todo caso con un proyecto como Fusionista al frente de este país. Pero de estos rojos vestidos de verde, no, sencillamente no. Y tampoco la gente que esperaba ver una mejora en la seguridad, Jorge, bajo el mando del ministro Francisco Jiménez no la va a haber. Bajo este gobierno no va a haber una mejora en la seguridad. Y no es cosa de que quiten o no al ministro, porque hoy esa es la discusión. Ya Bernardo Arévalo destituye al ministro Francisco Jiménez. No, porque quien llegue a ocupar ese puesto se va a encontrar con los mismos problemas. Un gobierno desconcentrado de la seguridad, de la justicia, de las obras públicas de infraestructura. Y como resultado, miren los amotinamientos que hubo el día de ayer en 2 centros preventivos, ¿no? El centro preventivo de la zona 18 y el centro preventivo de Fraijanes, donde está el centro para mujeres y bueno, Pavón, si mal no recuerdo. Los reos aparentemente pidiendo que regresaran a sus líderes porque los líderes, los cabecillas de estas maras han sido trasladados al centro de Renovación 1, ¿no? Una cárcel, dicen, de máxima seguridad, aunque el día que la inauguran y meten a los presos, uno ya iba con no sé cuántos millones ahí en la bolsa, Jorge. Indignante, Gabriel, verdaderamente indignante eso que sucede en las cárceles del país. Pero bueno, creo que el mensaje fusionista es, en principio, no hay soluciones inmediatas, ¿sí? Lamentamos decir esto, la gente a veces se ofende, se ofusca, dice, ¿cómo? Dicen los fusionistas. Discúlpenos, no hay soluciones reales y definitivas de forma inmediata. Las soluciones reales y definitivas pues toman tiempo, porque lo que vemos en las cárceles es una consecuencia última de todo un problema profundo, estructural, que subyace al sistema político, económico y social que tenemos en el país. Hay muchos presos digamos, las cárceles están sobrepasadas en un 50, 60, 70% de su capacidad. Eso podría entender rápidamente uno que lo que sucede es que en el sistema de justicia hay incapacidad para resolver los casos de forma rápida, ágil, de forma, digamos, justa. Uh-huh. Y pues bien, muchos de estos presos están en prisión preventiva o no hay las pruebas fehacientes para dictarles una sentencia, porque también el Ministerio Público tiene innumerables casos, cada vez más casos. El Ministerio Público se pone a perseguir a los adversarios políticos en lugar de ponerse a perseguir a los verdaderos criminales. Y bueno, pues obviamente las condiciones de restricción al comercio, a la actividad económica, la enorme cantidad de regulaciones y trabas, la ausencia total o casi total de infraestructura física para conectar los mercados, hace que no hayan oportunidades de trabajo, que no haya empleos, que no haya comercio, que los salarios sean bajos, la inflación está creciendo, cada vez le alcanza menos a la gente. Entonces, pues bien, en ese estado de cosas, la criminalidad organizada y común aumenta, tiene, ¿no?, su caldo de cultivo ad hoc para aumentar. Y entonces vemos lo que vemos, o sea, un desorden total, ¿no?, en todo el sistema de seguridad y justicia, pero porque también fallamos en el sistema económico y no somos capaces de entender que debemos derogar todas aquellas leyes malas que impiden la creación de condiciones para que la gente pueda ganar más y vivir mejor. En la medida en la que logremos eso y, por supuesto, hagamos reformas estructurales al sistema de justicia y al sistema de investigación penal, al sistema de seguridad, pues vamos a ir resolviendo el problema de las cárceles. Sí. Pero eso requiere un proceso de mediano a largo plazo y a eso le antecede un proceso político. Y le antecede un milagro económico. Sí. O sea, claro, si me preguntan, bueno, ¿y eso cuánto puede llevar? A partir de cuando un proyecto como el nuestro llegue al poder
y empiece, digamos, la derogación de las leyes malas y la aplicación de las 5 reformas liberales, eso podría llevar un tiempo estimado de más o menos 5 o 7 años, ¿no? Tal vez menos. Pero para que lleguemos a ese momento, pues bueno, primero se nos debe permitir entrar al Congreso de la República, y por eso los invitamos a ver el otro video que produjimos esta semana, porque se nos impide el ingreso al Congreso de la República, ¿no, Gabriel? Pues ahí enlistamos toda la inmensa cantidad de dificultades, y ojo, no citamos todas, pero al menos las normas generales que son el principal impedimento para que Fusionista pueda llegar al Congreso a darle paso a la derogación de todas esas leyes malas, generando mejores condiciones económicas para que los guatemaltecos ya no caigan en el crimen. Si no estamos ahí, no es porque no querramos, es porque estas leyes perversas no nos permiten entrar. Así que necesitamos de tu apoyo, de tu concurso, que actives con nosotros, porque de ti, estimado guatemalteco, de ti depende cuánto tiempo vamos a seguirle prolongando la agonía a Guatemala. A partir de que te decidas apoyarnos, entonces ya podemos hablar de qué vamos a hacer en el Congreso, y de ahí pues empezarán a correr esos años, Jorge, 4, 5, 7 años para ver una Guatemala potencia mundial. De ti depende cuándo le ponemos freno a esta agonía, porque las cosas van de mal en peor y bien rápido, ¿sí? Nosotros solo cumplimos con decir la verdad, decimos lo que la gente necesita escuchar y no lo que la gente quiere escuchar, porque mucha gente pues tiene este tipo de confusiones, creyendo que es necesaria una ley nacional de la Biblia, y por eso se lanzan en bloque en el palco del Congreso a apoyar a más de 100 diputados que ayer se somotaban el pecho por las Sagradas Escrituras, cuando no entienden que el modelo bíblico de gobierno es el modelo de gobierno limitado. Si tan solo entendieran eso, Gabriel, si tan solo entendieran eso. No se han leído ni Samuel 8, Jorge. No se han leído Primera de Samuel 8, donde se proscribe o prohíbe el gobierno ilimitado en atribuciones, poderes y recursos, y por supuesto ignoran nociones básicas en materia de economía, en materia de derecho, en materia de historia, en materia de sociología, psicología, teología política. Y por eso es que incluso diputados cristianos, Gabriel, que ayer estaban ahí, de pronto algunos diputados que tienen algunas ideas claras en algunos aspectos, ayer, pues bueno, cayeron presa fácil de este tipo de leyes absurdas. En fin, la invitación nuestra, Gabriel, es a preafiliarse al proyecto Fusionista, pero claro, necesitas una fuerza de intelecto, como yo dije en una publicación y no gustó mucho. Necesitas fuerza de intelecto y fuerza de carácter, ¿verdad? Sí. Para abrazar estos principios, para ser perseverante, para entender que el proceso político que nosotros los fusionistas proponemos es un proceso político cuesta arriba. Realmente es muy, pero muy difícil. No mentimos en ese sentido, ni en otro, pero en este sentido nos gusta hacer énfasis. Esto que proponemos hacer nosotros no es fácil. No es nada fácil, y cada día que pasa es aún más difícil, y sin embargo, pues la invitación es a que seas parte de este pequeño remanente de gente que cree firmemente en los principios de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, y que pues no desfallezca con nosotros, ¿no? Que sea perseverante, que se mantenga firme. Y que, bueno, como decía San Juan Pablo II, quizás termino con esa frase, pues habrá que seguir diciendo la verdad, aún y cuando volvamos a ser 12, Gabriel. Eso decía Juan Pablo II, y bueno, pues creo que cae muy bien esa frase para ir terminando nuestro video. Totalmente. En espera, Jorge, de que no seamos solo 12, yo sé que allá afuera hay muchos guatemaltecos valientes que anhelan, sueñan ver una Guatemala potencia mundial. Así que bueno, nosotros sabemos, queremos y con tu ayuda podremos lograrlo. Mientras tanto, seguimos avanzando sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.